Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión lo que vamos a hacer es finalizar la demostración de una propiedad que quedó pendiente en el video anterior, ¿ok? Sobre las propiedades de la congruencia modular. Y lo que vamos a hacer luego es ver algunas aplicaciones interesantes que puede tener este objeto de congruencia dentro de la teoría de números, ¿ok? Nos vamos a intentar restringir un poco a las aplicaciones que tiene esta congruencia modular dentro de la teoría de números. Y lo vamos a estar ligando de alguna manera también con algunos contenidos que vimos en la unidad anterior. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar esta proposición que es una propiedad muy interesante que cumplen la congruencia. Dice lo siguiente. Proposición 74. Si A y B son enteros cualesquiera y P es un número primo, ¿ok? Fíjense que necesariamente P debe ser un número primo, entonces A más B elevado a P es congruente con A elevado a P más B elevado a P módulo P. ¿Sí? Esta propiedad es muy interesante, de alguna manera es como lo que uno esperaría o es como lo que uno quisiera, ¿no? Cuando uno está desarrollando, no sé, potencias elevado a n, ojalá esto fuese igual a la n más b a la n, ¿no? Pero ya sabemos que eso evidentemente no es así. Sin embargo, en las congruencias sí ocurre algo similar, ¿ok? Simplemente que se restringe el caso cuando estamos trabajando con potencias primas, ¿ok? Si ocurre eso, entonces tenemos la congruencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Pensemos en 2 más 3, vamos a hacerlo con números pequeños para que no sea tan complejo, y lo vamos a elevar a un número primo, por ejemplo, 2. Bueno, el teorema me está diciendo que esto es congruente a 2 elevado a 2 más 3 elevado a 2 módulo 2. ¿Será verdad? A ver, 2 más 3 es 5 y 5 al cuadrado es 25. Y se supone que 25 tiene que ser congruente a 2 al cuadrado que es 4 más 3 al cuadrado que es 9 módulo 2. Fíjate que 25 entonces va a ser congruente a 9 más 4 que son 13 módulo 2. Y esto efectivamente se cumple, porque 25 menos 13 es 12. Y 12 es divisible por 2. El 2 divide al 2. Por lo tanto, efectivamente se cumple. Fíjate que en este caso se cumple con la potencia 2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo aquí en vez de ver elevado a 2, elevo a 3? ¿Sí? A ver, aquí en vez de que mi potencia haya sido 2, es 3. A ver, ¿se seguirá cumpliendo? Se debería cumplir en estricto rigor eso. A ver, habíamos dicho que 2 más 3 era 5 y 5 al cubo es 125. A ver, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Módulo 3. Esto me queda 125 congruente con 27 más 8, que son 35, módulo 3. ¿Y esto será verdad? ¿Será el 125 congruente con el 35? A ver, si resto, 125 menos 35 me da 90 y el 3 divide en 90. Claro, efectivamente. ¿Se dan cuenta que sí se cumple esta propiedad con la congruencia? Ya, pero nosotros, a ver, ¿qué pasa? Vamos a hacer una más. Ahora recién acabamos de elevar a 3. Recuerden que 3 también es un número primo. Y la propiedad dice que se cumple solamente para los números primos. A ver, ¿qué pasa si yo elevo a 4? 4 ya no es un número primo, así que vamos a ver si se sigue cumpliendo. 2 más 3 es 5, y 5 elevado a 4 son 625. 2 elevado a 4 es 16, y 3 elevado a 4 son 81. Módulo 4. ¿Será verdad? A ver, 625, congruente 81 más 16 son 97, módulo 4, y se cumplirá. A ver, vamos a sacar la resta aquí. Vamos a sacar 625 menos 97. Bueno, aquí pedimos al de al lado, este se transforma en un 15, 15 menos 7 son 8, aquí pedimos al de al lado, este se transforma en 10, 10 menos 9 es 1 y bajamos el 5. Ahora la pregunta será, ¿el 4 divide el 518? No, no lo divide. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros teníamos un test de divisibilidad para el 4. Si el 4 dividía a los últimos dos dígitos, dividía el número completo, pero el 4 no divide el 18, ¿verdad? El 4 divide el 16 y divide el 20, pero no divide el 18. Como no divide el 18, no divide el número completo, no divide el 528. Es decir, esta congruencia es falsa, eso no se cumple. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el exponente es compuesto, la propiedad no siempre se cumple. ¿Ok? No se cumple. ¿Cuándo sí se va a cumplir? Cuando el exponente sea un número primo. Si el exponente es primo, ahí sí se va a dar la congruencia. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer la demostración para que esto no quede así y para que justifiquemos adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Ok, bien. Entonces vamos con la demostración. Vamos con la demostración. Bueno, consideremos entonces la suma a más b elevado a p, donde p es un número primo. Por el binomio de Newton, yo sé que esto, mira, por el teorema del binomio de Newton, yo sé que esto es lo mismo que la sumatoria desde k igual 0 hasta p, de p combinado k, de a la p menos k por b a la k, ¿verdad? Esto es simplemente binomio de Newton. Fíjense ahora que esta sumatoria parte en 0 y llega hasta p, ¿verdad? Está el término 0, el 1, el 2, bla, 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 el p menos 1 y el p. Tenemos la suma de todos esos términos. Bueno, no de estos, sino que ahí vamos a ir reemplazando por cada uno de ellos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a dejar el término 0 en una parte, voy a acumular en la sumatoria desde el 1 hasta el p menos 1, desde el 1 hasta el p menos 1, y aparte voy a dejar el término p aparte. ¿Se fijan? O sea, voy a dejar este solito, y la sumatoria la voy a dejar desde 1 a p menos 1. ¿Ya? Vamos a hacer eso, ya se van a dar cuenta por qué. Ya, entonces, a más b a la p es igual a qué. A ver, el término 0 va a ser simplemente cuando reemplazo la k por 0. Me va a quedar p combinado 0, a la p menos 0, b a la 0, más, ahora la sumatoria la voy a empezar en 1, ¿verdad? Porque el término 0 lo dejé aparte, y no voy a llegar hasta p. Como dije antes, voy a dejarlo hasta el p menos 1, hasta el anterior. ¿Ok? La sumatoria, p combinado k, a la p menos k, b a la k. Más, y ahora el término P, que es el último que me falta, también lo voy a dejar aparte. Entonces tengo que reemplazar todo por P. Me queda P combinado P, A a la P menos P, B a la P. Fíjate que este combinatorio que está aquí vale 1. ¿Sí? Cualquier cosa combinado 0 vale 1. Esta potencia B a la 0 vale 1. Entonces me queda A a la P menos 0, que es simplemente A a la P. ¿Se fija? Entonces queda A más B a la P es igual a la P más esta sumatoria que está acá, la sumatoria desde k igual 1 hasta p menos 1, p combinado k, a la p menos k, b a la k, más, y veamos esta otra, fíjense, aquí me queda a la p menos p, eso es a la 0, eso vale 1, y p combinado p también vale 1, entonces solamente me queda b a la p, ¿se fijan? Entonces ahora este término, el a la p y el b a la p, los vamos a pasar restando para el otro lado. Vamos a restar a la p y b a la p a ambos lados. Entonces me queda a más b a la p menos a la p menos b a la p, que bueno, eso lo puedo juntar en un solo paréntesis. Lo puedo juntar, puedo factorizar el menos y me queda a la p más b a la p. Y eso es igual a esta sumatoria que está. La sumatoria desde k igual 1 hasta p menos 1 de a la p menos k b a la k. Ah, y aquí me falta el combinador. P combinado K. ¿Ok? Bien, entonces fíjense ahora de algo que ocurre aquí interesante. Este combinatorio lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto es lo mismo que la sumatoria desde k igual 1 hasta p menos 1, y ese combinatorio sabemos que es p factorial sobre k factorial por p menos k factorial, por a a la p menos k por b a la k. Y este p factorial, ¿verdad? Lo puedo descomponer. Recordemos que los factoriales los podemos descomponer. ¿Cómo me va a quedar? A más b a la p menos a la p más b a la p es igual ¿a quién? A la sumatoria desde k igual 1 hasta p menos 1 ¿de quién? El combinatorio, que fíjate que es p factorial. Ese p factorial lo voy a dejar como p por p menos 1 factorial dividido en k factorial por p menos k factorial. ¿Ok? Y eso por a la p menos k, b a la k. Como aquí el índice que está variando es k, este p es una constante y por lo tanto las constantes las podemos sacar. Entonces me queda que a más b a la p menos a la p más b a la p es igual a p por esta sumatoria. Por la sumatoria desde k igual 1 hasta p menos 1, ¿de quién me va a quedar? De p menos 1 factorial, porque p lo saqué afuera, k factorial, p menos k factorial, por a la p menos k, b a la k. Fíjense que como aquí el k varía desde el 1 hasta el p menos 1, siempre va a aparecer p. Siempre. Por eso es que lo puedo factorizar. ¿Ok? Si k vale 0, no va a aparecer p. Porque p combinado con 0 se hace 1, se anula el p. No aparece el p.
Y si P vale, y si K vale P, tampoco vale. Pero esos términos ya los saqué, pues los dejé afuera. Entonces, todos los otros términos, desde K igual 1 hasta P menos 1, en todos ellos va a aparecer P. Por lo tanto, yo puedo factorizarlo y puedo dejarlo afuera. Y fíjense que esto que está acá es un número entero. Por lo tanto, a ese entero, para que no tenga que volver a escribirlo así, le voy a poner un seudónimo y a todo eso lo voy a poner que se llama K, por ejemplo. ¿Sí? Para que no tenga que estar escribiendo esa sumatoria horrible a cada rato. Entonces me queda que A más B a la P menos A a la P más B a la P. Uy, no sé qué estoy escribiendo. Es igual a P por K, donde K es ese entero que es la sumatoria y todo eso. Ah, eso significa que P divide a este entero que está acá, ¿no? Divide a más B a la P menos A a la P más B a la P. Y si lo divide, entonces por definición de congruencia, ¿qué se tiene que cumplir? Que A más B a la P es congruente con A a la P más B a la P módulo P. Y ahí está demostrada la propiedad. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, se cumple que esta propiedad. ¿Ok? Hay varias formas de demostrar esta propiedad. Esta no es la única. Más adelante, quizás cuando veamos el pequeño teorema de Fermat y el teorema de Euler y esas cosas, también hay una forma muy bonita de demostrarlo, este mismo teorema, con eso. Quizás lo veamos en algún momento. ¿Ok? Bien, esta es entonces como la última propiedad de las propiedades básicas que me faltaba demostrar, ¿ok? Ya en los videos anteriores demostramos varias otras. Por ejemplo, demostramos que podíamos evaluar un polinomio, demostramos que si dos elementos eran congruentes en un módulo, también iban a ser congruentes en todos los divisores del módulo. Demostramos que podemos elevar potencias a ambos lados, que podemos multiplicar por un número a ambos lados, que podemos sumar un número a ambos lados, que podemos multiplicar dos congruencias directamente, que podemos hacer combinaciones lineales de alguna manera, y probamos que podíamos sumar y restar congruencias. O sea, básicamente, fíjense, las congruencias se están comportando de una manera muy similar a lo que lo hace la igualdad. Solo que ahora ya no es una igualdad, es a un objeto diferente, pero es muy similar. Bueno, ahora que ya más o menos hemos visto esto, vamos a ver algunas pequeñas aplicaciones de esto. ¿Ven? Vamos a ver unas pequeñas aplicaciones sobre, em, sobre todo este tema de congruencia modular, porque recuerden que nosotros veníamos de la unidad anterior trabajando divisibilidad. Entonces la pregunta es, ahora, ¿este objeto de congruencia me ayudará? ¿Será útil para nosotros analizar, por ejemplo, divisibilidad o cosas de ese estilo por medio de congruencias? ¿Por qué tenemos que estudiar este objeto? Resulta que sí, resulta que sí es bastante útil. Por ejemplo, vamos a hacer algunas aplicaciones, por decirlo así. ¿Sí? Aplicaciones. Aplicaciones de la congruencia. Esto tiene muchas aplicaciones en matemática y de hecho también en otras áreas. Incluso se pueden utilizar congruencias para generar números aleatorios, ¿sí? Números pseudo aleatorios en realidad, con algo que se llaman generadores congruenciales lineales, ¿ok? Que son objetos que uno generalmente estudia cuando ve simulación de eventos discretos, ¿sí? Ahí hay una aplicación que es muy interesante. Hay otras aplicaciones de las congruencias en criptografía. Hay otras aplicaciones que también hay de la congruencia para analizar, por ejemplo, eh, temas relacionados con qué pasa, por ejemplo, cuando va pasando un tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos pensar, bueno, que, por ejemplo, en este momento estamos en julio o en agosto, ¿verdad? Bueno, estamos en agosto ahora, del 2024. ¿Qué mes será en 40 meses más? ¿Se fijan? Algo de ese estilo, ¿no? Podemos sumar ese 40 y jugar con las congruencias y ver en qué más va a caer, ¿no? Uno puede ir haciendo juegos de ese estilo. ¿Ok? Incluso también tienen otras aplicaciones interesantes como relacionadas con test de primalidad, ¿ok? De analizar o de darnos un criterio para ver si un número es o no es primo, ¿sí? En realidad hay un montón de aplicaciones que son muy interesantes. Nosotros vamos a ver aquí algunas relacionadas con divisibilidad, que son las más interesantes por el momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les digo, a ver, ¿cuál será el resto que deja la división, no sé, por ejemplo, 257 al dividirlo entre 18, por ejemplo? Imagínense que yo les hago esa pregunta. Bueno, esa pregunta ya la sabemos resolver desde la unidad anterior, ¿verdad? No es que tengamos que usar congruencias para poder resolver esto. Yo sé perfectamente
por el teorema de la división, o el algoritmo de la división, que si yo escojo estos dos números, va a existir un único cociente y un único resto. Entonces yo puedo calcular el resto perfectamente. Sería tan sencillo como hacer la división. 257 entre 18. Yo sé que el 18 entra una vez en el 25. Me sobran 7. Bajo el 7, ¿verdad? Y el 18, a ver, ¿cuántas veces entra el 18 en el 77? ¿Cuánto será, por ejemplo, 18 por 4? 8 por 4 son 32. 4 por 1, 4 más 3 son 7, 72. Fíjate, entra 4 veces y del 72 para llegar al 77 me faltan 5. Entonces el resto es 5. El resto es 5. Ya, perfecto. Sí, eso, insisto, ya lo sabíamos resolver desde la unidad anterior. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora a ustedes le hago una pregunta similar, pero con otros numeritos? Imagínense que yo les pregunto, ¿cuál será el resto de dividir el número 17 elevado a 44 más 13 elevado a 12, todo eso elevado a 8, entre 8? Sí, de hecho, aquí le vamos a poner 18, para ponerlo más complicadito. Ahora, imagínense que yo le hago la misma pregunta. A ver, ¿cuál será el resto de dividir este número entre 8? Chuta, ahora ya se empieza a complicar un poco porque este número ya no es un número tan pequeño. Imagínense, 17 a la 44. Ese ya es un número bastante grande. Es un número bastante grande. Más 13 elevado a 12. 13 elevado a 12 es un número más grande. Bueno, no tan grande como el 17, pero es un número bastante grande. Después eso se suma y más encima todo eso hay que elevarlo a 18. O sea, que esto es un número gigantesco. Entonces, ahora si yo les hago la misma pregunta, ¿cómo calculamos el resto de dividir ese número entre 8? Bueno, ya utilizando las herramientas que vimos en la unidad anterior, la verdad es que se nos puede complicar. La verdad es que esto sería un desafío utilizando las herramientas que vimos en la unidad anterior. Sin embargo, fíjense que con congruencias resulta que es bastante sencillo resolver esto. A ver, ¿por qué? ¿Cómo yo sé que esto es tan sencillo? Bueno, fíjense, vamos a ir de alguna manera como descomponiendo este número. ¿Sí? Empecemos en el 17. A ver, yo sé que el 17 es congruente con 1 módulo 8, ¿verdad? Sí, porque 17 menos 1 es 16 y el 8 divide al 16, así que efectivamente el 17 es congruente con 1 módulo 8. Recordemos que había una propiedad de las congruencias que me permitía elevar a ambos lados a la misma potencia. Entonces yo podría elevar a 44 y me queda que 17 elevado a 44 es congruente con 1 elevado a 44, módulo 8. Pero 1 elevado a 44 es 1 nomás. Entonces 17 elevado a 44 es congruente con 1 módulo 8. Ya, perfecto. Vamos a dejar ese numerito. Fíjate que vamos a intentar armar el número de a poco. Pensemos ahora en el 13. A ver, el 13. ¿Con quién es congruente el 13 módulo 8? Bueno, yo sé que el 13 es congruente con el 5 módulo 8. Ok, ok. A ver, y si elevo esto, por ejemplo, ya ahí fíjense que ya el número lo vamos reduciendo, pero todavía se puede complicar un poco. A ver, pensemos ahora, ¿qué pasa si yo esto lo elevo a 2 a ambos lados? ¿Sí? La idea es elevarlo a 12, pero vamos a hacer un pequeño juego. Voy a elevar a 2. Entonces me queda que 13 a la 2 es congruente con 5 a la 2 módulo 8. Módulo 8. Pero fíjense que 5 al cuadrado es 25. Entonces esto me queda que 13 a la 2 es congruente con 25 módulo 8. Y recuerden que el 25 es congruente con 1 módulo 8. Claro, porque 25 menos 1 es 24 y el 8 divide el 24. Y por transitividad, recuerden que la congruencia es transitiva. Si el 13 es congruente con el 25 y el 25 es congruente con el 1, significa que el 13 al cuadrado es congruente con el 1 módulo 8. Ya. A ver, ¿a cuánto tendría que elevar esto? Acuérdense que lo que queremos armar aquí es 13 elevado a 12. Ya tengo 13 elevado a 2. Bueno, tendría que elevarlo a 6, ¿verdad? Para que así potencia de la potencia, 6 por 2 me dé 12 y tengamos el exponente que buscamos. Entonces, si elevo a 6, me queda 13 elevado a 2 elevado a 6 es congruente con 1 módulo 8. Y aquí 2 por 3, o sea, 2 por 6 me da 12. Entonces, voy a anotar el numerito acá. 3 a la 12 es congruente con 1 módulo 8. Con 1 módulo 8.
Ya, perfecto. Fíjense, ya tenemos estos dos números. Ahora la idea es sumar esos dos números. Entonces, voy a juntar esta congruencia con esta congruencia. O sea, voy a juntar 17 a la 44, que yo sé que es congruente con 1 módulo 8, y voy a juntar la otra, que es 3 a la 12, congruente con 1 módulo 8. Recuerden que nosotros demostramos que podíamos sumar congruencias, así que esto yo lo puedo sumar y me queda que 17 a la 44 más 3 a la 12 es congruente con 2 módulo 8. Fíjense, ya estamos casi listos. ¿Qué me falta? Me falta elevar a 18 nomás. Bueno, elevemos a 18 a ambos lados. Sabemos que podemos elevar. Así que al lado izquierdo me va a quedar 17 a la 44 más 3 a la 12 elevado a 18, congruente con 2 elevado a 18 módulo 8. Ya, pero fíjense lo siguiente. Fíjense que 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 es 8, módulo 8. Pero 8 es congruente con 0, ¿verdad? Yo sé que el 8 es congruente con 0 módulo 8, porque 8 menos 0 es 8 y 8 divide 8. Bueno, entonces aquí por transitividad me va a quedar que 2 a la 3 es congruente con 0 módulo 8. Ya, pero yo quiero armar 2 elevado a 18. ¿Por cuánto tendría que elevar para armar el 18? Ya tengo un 3. Si elevo a 6, 6 por 3 me da 18. Entonces vamos a elevar a 6 a ambos lados. Me queda que 2 elevado a 3 elevado a 6 es congruente con 0 elevado a 8. Aquí me queda que 2 a la 18 es congruente con 0 módulo 8. Entonces fíjense qué es lo que tenemos. Que este número es congruente con 2 a la 18, pero 2 a la 18 es congruente con 0. Y como la congruencia es transitiva, me queda que 17 a la 44 más 13 a la 12, todo eso elevado a 18 es congruente con 0 módulo de 8. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Recuerden que dos números son congruentes si dejan el mismo resto al ser divididos por el módulo. Entonces, este número que está acá, este número deja exactamente el mismo resto que el 0 cuando se divide por 8. ¿Qué resto deja el 0 cuando se divide por 8? Yo sé que 0 es 8 por 0 más 0, ¿verdad? El resto es 0. Por lo tanto, como los dos deben dejar el mismo resto al ser divididos por 8, este de aquí también deja resto 0. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué resto deja el 17 a la 44 más 13 a la 12? Todo eso elevado a 18, cuando se divide por 8, deja resto 0. Deja resto 0. ¿Ok? Ah, y si deja resto 0, bueno, si un número dejaba resto 0, significa que este número es divisible por 8, significa que el 8 divide este número. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que utilizando las diferentes propiedades de las congruencias, las propiedades de la suma, las propiedades de las potencias, la transitividad, hemos logrado determinar que 8 divide este número. Hemos logrado determinar divisibilidad utilizando congruencia. ¿Se fijan? Entonces, esta es como una de las grandes aplicaciones, por lo menos para nosotros. Evidentemente hay muchas más, pero esta es una de las aplicaciones muy interesantes que nosotros vamos a estar utilizando constantemente, que es analizar divisibilidad, pero ahora por medio de congruencias, ¿ya? Y fíjense que cuál es la gracia de usar congruencias que nos permite analizar divisibilidad de números mucho más grandes, ¿sí? Porque nosotros ya sabíamos de alguna manera cómo calcular divisibilidad de números pequeños, simplemente había que hacer la división y ver si el resto es cero o no es cero. Pero ¿cómo hago la división de este número gigantesco entre 8? Primero tendría que escribir ese número grande y después ir dividiéndolo por 8, pero escribirlo va a ser bastante complejo porque es un número gigantescamente grande. Entonces, la idea es ir utilizando las congruencias y sus propiedades para analizar los restos que nos van quedando. En este caso, el resto que quedó fue cero. En otro caso, a lo mejor no es cero. En otro caso, me puede quedar resto 1, resto 8, no sé, cualquier otro resto. ¿Se fija? Pero aquí tenemos una pequeña aplicación interesante sobre las congruencias. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. La misma pregunta. ¿Cuál será el resto que deja el número 2 a la 10 más 3 a la 10 más 4 a la 10 más 1 al ser dividido entre 5? Entre 5. A ver, la pregunta será, ¿el 5 divide este número?
5 divide a 2 a la 10 más 3 a la 10 más 4 a la 10 más uno. ¿Esto será verdad o no? ¿Cómo analizo eso? Insisto, otra vez, si utilizamos solamente los objetos o las propiedades que vimos en la unidad anterior, se puede poner un poco complicado esto. No sé si tengamos propiedades para ver algo como esto, pero resulta que ahora con congruencia sí se pone bastante más fácil. La idea siempre va a ser como tratar de construir este número y ver qué resto va dejando. ¿Ya? Y las congruencias nos van a ayudar a buscar los restos. Entonces vamos viendo. A ver, la idea es analizar la divisibilidad por 5. Entonces vamos a tener que trabajar en el módulo 5. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, a ver, yo sé que 2 elevado a 4, por ejemplo, eso es 16, ¿verdad? Esto es 16. Vamos aquí a trabajar en el módulo 5. 2 elevado a 4 es congruente con 16 módulo 5. Esto se cumple porque 2 a la 4 es 16 y 16 es congruente a 16 por la reflexividad. Recuerden que la congruencia es una relación de equivalencia. Pero el 16 es congruente con 1. Entonces 2 a la 4 es congruente con 1 módulo 5. Es congruente con 1, claro, porque 16 menos 1 son 15 y el 5 divide 15. Ya, aquí tengo 2 a la 4, pero yo quiero 2 a la 10. Bueno, vamos a elevar todo esto a 2. Entonces, si elevo a 2 acá y si elevo 2 acá, acá al lado izquierdo me queda 2 a la 8, congruente con 1 módulo 5. Voy ahora a multiplicar a los dos lados por 2 al cuadrado. Se me queda 2 a la 8 por 2 al cuadrado, congruente con 1 por 2 al cuadrado. Módulo 5. Recuerden que podemos multiplicar un mismo número a ambos lados. Y aquí se mantienen las bases, se suman los exponentes, 2 a la 10 es congruente con 1 por 2 al cuadrado. O sea, eso es 4 módulo 5. Listo. Aquí obtuvimos una expresión, una equivalencia para el 2 a la 10. Ya, vamos buscando con los otros. Ahora vamos a intentar buscar una para el 3 a la 10. A ver, yo sé que 3 elevado a 4 son 81, ¿verdad? Estamos trabajando en el módulo 5. Y 81 es congruente con 1, ¿verdad? 3 a la 4 entonces congruente con 1 módulo 5. Es congruente con 1, ¿por qué? Porque 81 menos 1 es 80 y el 80 es divisible por el 5. Es 16 por 5. Quiero armar 3 a la 10, así que vamos a volver aquí a elevar a 2. Vamos a hacer una estrategia muy similar. Aquí me queda 3 a la 8, congruente con 1 módulo 5, y voy a multiplicar ambos lados por 3 al cuadrado. Entonces al lado izquierdo me queda 3 a la 10, congruente con 1 por 3 al cuadrado, que es 9. Aquí me queda 9. Pero 9 es congruente con 4 módulo 5. 9 es congruente con 4 módulo 5. Entonces puedo dejar simplemente el 4. Módulo 5. Espectacular. Ya tengo una expresión para el segundo. Vamos con el tercero. 4 a la 10. Yo sé que 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? Módulo 5. Pero 16 es congruente con 1. Entonces me queda que 4 al cuadrado es congruente con 1 módulo 5. Y por lo tanto, si yo quiero elevar a 10, aquí puedo elevar a 5 a ambos lados, ¿verdad? Entonces al lado izquierdo me queda 4 a la 10, congruente con 1 módulo 5. Ahí ya tenemos la expresión para eso. Fíjese, ¿qué nos faltaría el 1? Ah, pero yo sé que 1 es congruente con 1, ¿verdad? Yo sé que 1 es congruente con 1 módulo 5. Todo número es congruente a sí mismo por la reflexividad. Entonces ahora vamos a intentar juntar todo lo que hemos hecho. Vamos a intentar juntar todo. Fíjate, ¿qué fue lo que encontramos? Que 2 elevado a 10 es congruente con 4. 2 elevado a 10 es congruente con 4 módulo 5. Después también vimos que 3 a la 10 es congruente con 4 módulo 5. 3 a la 10 es congruente con 4 módulo 5. Aquí tenemos que 4 a la 10 es congruente con 1. 4 a la 10 es congruente con 1 módulo 5. Y tenemos que 1 es congruente con 1 módulo 5. 1 es congruente con 1 módulo 5. Bueno, si yo sumo, porque podemos sumar congruencias, ¿qué me queda? Al lado izquierdo me queda que 2 a la 10 más 3 a la 10 más 4 a la 10 más 1 es congruente con 4 más 4 que es 8, más 1 que es 9, más 1 que son 10. Ah, y 10 es congruente con 0 módulo 5. Eso significa que 5 divide este número. 5 divide 2 a la 10 más 3 a la 10 más 4 a la 10 más 1. ¿Por qué? Porque el resto que nos dejó fue 0. ¿Se fija?
Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Efectivamente, en este caso se cumple que 5 divide 2 a la 10 más 3 a la 10 más 4 a la 10 más 1. ¿Sí? Se da también esta relación de congruencia de alguno. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Fíjate que en ambos casos hubo divisibilidad. Voy a hacer un ejemplo ahora donde no haya divisibilidad, ¿ya? Donde haya un resto que sea distinto de cero. Entonces vamos a analizar, a ver, ¿cuál será el resto que se genera al dividir 7 a la 100 entre 13, por ejemplo? Entre 13. ¿Cuál será el resto? Bueno, fíjate que yo sé que 7 al cuadrado es 49, ¿ya? Módulo 3. Estamos trabajando en módulo 3. Pero fíjate que yo sé que el 49 es congruente con 10 módulo 13. ¿Por qué? Porque 49 menos 10 son 39. Y el 13 divide al 39 porque es 13 por 3. ¿Ya? Entonces, 49 es congruente con 10. Entonces me queda que 7 al cuadrado es congruente con 10 módulo 13. ¿Ok? Ahora yo también sé que 10 es congruente con menos 3 módulo 13. Porque 10 menos menos 3 es 13 y el 13 divide al 13. Así que aquí yo también, en vez de haber dejado esta congruencia, por ejemplo, podría dejar que 7 al cuadrado es congruente con menos 3 módulo 13. Ya, pero yo quiero 7 a la 100, no 7 a la 2. Entonces tendría que elevar a 50 a ambos lados para generar el 100, ¿verdad? Elevo a 50, elevo a 50. Entonces al lado izquierdo me queda 7 a la 100, congruente con menos 5 a la, menos 3 a la 100. O sea, a la 50. Como el exponente es par, el negativo lo podemos sacar, ¿verdad? Esto es simplemente 3 a la 50. Módulo 3. Ya, entonces se dan cuenta cómo lo que vamos haciendo de alguna manera es como ir reduciendo el número. Esa es la idea siempre, ¿no? Ir reduciéndolo o ir armando el número de a poco hasta llegar a un resto. ¿Ya? Entonces, ahora yo ya sé que tengo esta congruencia, esta equivalencia. Yo sé que es lo mismo. O sea, yo sé que el resto de dividir 7 a la 100 entre 13 es el mismo que 3 a la 50 entre 13. La idea es ahora intentar dejar más chico este numerito hasta que encontremos el resto. Ya, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, yo sé que 3, a ver, 3 a la 1 es 3, 3 elevado a 2 es 9, todavía no me sirve. 3 a la 3 es 27. Y el 27 es congruente con 1 módulo 13. Ya, a ver, vamos a funcionar con ese. 3 elevado a 3 es 27, porque es 3 por 3 por 3, módulo 13. Y yo sé que 27 es congruente con 1, módulo 13, ¿verdad? Porque 27 menos 1 son 26, y 26 es divisible por 13, 13 por 2. Ya, ahora queremos armar el 50. Vamos a elevar todo esto, por ejemplo, a 16. Se me queda. Bueno, elevo a 16 acá, y elevo a 16 acá. 3 aquí, 3 por 16 son 48. Esto es congruente con 1, módulo 13. Ya, pero yo quiero el 50, entonces tendría que elevar a 3 a la 2 para armar el 50, ¿verdad? Entonces aquí me queda 3 a la 50, congruente 1 por 3 al cuadrado es 9, módulo 13. Entonces fíjate lo que tenemos. 7 a la 100 es congruente con 3 a la 50, pero 3 a la 50 es congruente con 9. Por lo tanto, por la transitividad, me queda que 7 a la 100 es congruente con 9, módulo 13. Eso significa que el 7 a la 100 y el 9 dejan exactamente el mismo resto al ser divididos por 13. ¿Cuál es el resto que me genera el 9 al dividir por 13? Yo sé que 9 es 13 por 0 más 9. Por lo tanto, el resto que deja el 9 es el mismo 9. ¿Se fijan? Eso significa que el resto de dividir 7 a la 100 entre 13 es 9. ¿Ok? El resto es 9. ¿Se fijan? O sea, 7 a la 100 se va a poder escribir como 13 por algún cociente, no tengo idea cuánto será ese cociente, pero lo que sí sé es que el resto es 9. ¿Se fijan? Este resto de aquí es 9. Ese es el resto. ¿Ok? Entonces fíjense cómo de alguna manera le vamos dando aplicación a todo lo que hemos estudiado. ¿Sí? Insisto, la congruencia ya nos permite jugar con divisibilidades de una forma un poquito más avanzada, ya empezar a analizar divisibilidad de numeritos más grandes quizás, que usando las propiedades elementales nos podría complicar un poco. Aquí es simplemente ir utilizando las diferentes propiedades que hemos visto para sumar, para restar, para elevar potencias, para ir multiplicando, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Así que les recomiendo que vayan poniendo en práctica esto para que puedan ver cómo se hace. ¿Sí? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima sesión. Que estén todos ustedes muy bien.